¿Has tenido a alguien cuya avaricia no solo fue con el dinero, sino también con el cariño, el tiempo o la atención? Sean todos muy bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones de los 7 pecados capitales, hoy con la avaricia. Igual estaba pensando en el tema como transgeneracional, que también cuando hay historias de hambruna, Sí. de guerras en que se vivió escasez en Ujú. generaciones anteriores, igual está esa sensación finalmente de carencia, porque el avaro finalmente vive en la escasez, aunque tenga mucho. Como de lo material, la actitud como la vive en la escasez. Mm. Porque es como el contrario del generoso. El generoso da hasta lo que no tiene, pero también el generoso tiene una actitud de abundancia hacia la vida, porque da, porque sabe que el universo o la vida le trae. Pero en el caso del avaro, también viene de alguna manera con quizá alguna información de antes de estas como creencias Ujú. de escasez. Igual el avaro tiene que ver un poco, yo estaba leyendo la visión de un psicoanalista que hablaba como la visión moderna del avaro. Igual hay unas cosas que uno también se pudiese identificar en algunos momentos, porque tiene que ver, él planteaba que tenía que ver con el poseer, ¿cierto? Con el tener, y de alguna manera de que cuando da lo que le sobra, lo que ya no necesita, lo que ya hiperocupó o lo que eh, está como hiperexplotado. O sea, no viene de una. Sí, lo llevó al límite de su utilidad, digamos. Claro, y ahí es donde da. O sea, no necesariamente un avaro no da, sino que da desde esa vereda. Pero también planteaba que tenía relación con, como con dar, a ver, como que también eso puede ser a nivel de tiempo, no solamente con recursos económicos, sino que también dar como, solamente si me sobra tiempo yo te voy a dar. Entonces, Mm. por ejemplo, es como cuando te dicen, juntemos una amiga, bueno, ahí vemos, ahí lo vamos hablando, ahí te aviso. Entonces, detrás de eso lo que está diciendo es, bueno, si me sobra tiempo, si no tengo nada más interesante que hacer, ahí veo si me junto contigo. Entonces, también eso es muy como moderno de la vida actual, que además como que la percepción en realidad es que la vida está pasando más rápido. Entonces, pero muchas veces sí ocurre ese tipo de respuesta en personas que quizá uno no se catalogaría como avaro, pero es avaro de que tampoco quiere compartirse en el tiempo que tiene para dar en forma como generosa. Y también hablaba de un tercer tipo de avaro, que es el avaro de que da lo que corresponde, lo justo, lo justo y necesario. Entonces, por ejemplo, en un vínculo, si tú viniste a verme a mi casa, entonces, o sea, en el fondo, si yo fui a verte a tu casa, entonces yo tengo que tú ya tienes que venir a verme. O sea, en el fondo, yo te voy a dar en la medida que tú me respondas en igual proporción. Así es. Entonces, finalmente, no es algo como que deja fluir a que realmente conozcamos al otro, sino que estamos imponiendo esta como justicia que lo considera Mm. como una justicia avara. Sí, como que siempre tratan de tener una relación equilibrada o en el peor de los casos, o sea, ganancial hacia el lado de ellos o en el peor de los casos equilibrada. Como decías tú, Ale, hoy yo te doy X cantidad y lo que tú después me tienes que dar no puede ser menor a lo que yo te estoy aportando. Claro, entonces no permitimos que el otro se desenvuelva genuinamente, Mm. porque igual planteaba que de alguna manera el amor que solo, o sea, el amor genuino que das sin esperar recibir, va generando en el otro una especie de deuda porque no te puedo pagar. Entonces, Mm. el avaro prefiere no obtener esa deuda. Entonces, ya, tú me das dos, yo te doy dos. Sí. Si yo te doy dos, tú me das dos. Entonces, eso hace que la relación no fluya genuinamente, sino que empiezan a adaptarse a lo que quiere ese tipo de personalidad avara. Entonces, no es, claro, es mucho más amplio el concepto de lo que uno conocía antiguamente como avaricia. Mm. Eh,
Y también desde la mirada desde el eneagrama, que esa es otra mirada que también está viendo con respecto al avaro, también es interesante porque es una avaricia desde, que es el eneagrama 5, desde esta persona como hiperracional que tuvo una herida de infancia de que los padres estuvieron como muy invasivos y encontró en su mente una forma de protegerse y de estar en un espacio de protección y se volvió hiperracional y como muy inteligente, ¿cierto? Entre comillas, ¿cierto? Y que lo que hace es que el avaricia es en que nunca acciona. Entonces, todos sus conocimientos, todo lo que ha aprendido, no lo baja en acciones y por lo tanto no lo comparte. Entonces viene una avaricia de no compartir lo que sabe, sus dones, sus conocimientos en acciones. Entonces también es otra mirada de ver la avaricia. Y, y en el fondo siente esa persona que si se comparte emocionalmente, son personas que cuando dicen, ¿cómo te sientes? Y empiezan a describirte a nivel de pensamientos, empiezan a hacerte una descripción y no cómo realmente se siente, me siento triste, no, nunca desde ahí, sino que desde cómo piensan. Porque todo lo emocional de alguna forma lo relacionan como también con perder energía, entonces una avaricia de no compartirse a nivel emocional también. Entonces es como interesante porque finalmente uno lo relaciona solo como con esto de ser apretado, tacaño o de no, de todos los recursos y bienes son solo para mí, no los comparto a pesar de que tengo, pero también una persona con pocos recursos económicos también puede ser avara. Sí, porque la avaricia que las personas por lo general tienen o sostienen a lo largo de su vida, cuando hablamos de avaricia propiamente tal, es cuando son personas, como decía Alejandra, que no solamente es con el dinero, con los recursos materiales, sino que está, digamos, cruza todas las áreas de su vida, todas la personalidad de este individuo, porque es egoísta con sus conocimientos. Si lo llevamos a un plano desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de las relaciones, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista como padre, como hermano, como hijo, como esposo, son personas que son excesivamente avaros con su tiempo, no así cuando alguien le ofrece tiempo, son avaros con sus conocimientos, no así cuando alguien les quiere, si puede sacarle conocimiento a alguien, lo va a hacer, pero no le va a transmitir generosamente conocimiento a las demás personas. Van a ir, por producto de su misma personalidad, van a ir formando hijos que van a estar focalizados en los aspectos negativos, en la carencia, más que en la abundancia. Hijos que van a estar en una condición donde, por lo general, van a tender a ser avaros, igual que los padres o algunos de los padres, o van a ser personas que son extremadamente consumistas. Entonces, hay problemas que se van gestando a través de la personalidad de un avaro, que van, como en casi todos estos temas que hemos ido abordando, casi todas las heridas de la infancia, casi todos estos rasgos de personalidad que son complejos para llevar en la sociedad, van afectando o impactando negativamente a sus seres más cercanos, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, porque son personas que no se comprometen con su tiempo, no se comprometen, vuelvo a insistir, con sus conocimientos y, por supuesto, con sus recursos. Y también, como lo planteaba en la pregunta del inicio, con con su cariño. Claro. Son personas que son extremadamente egoístas con su cariño porque también es parte de no sentirse dependiente de alguien y no sentir que están entregando más de lo que necesitan entregar. Necesitan mantener siempre una distancia en lo económico, en el conocimiento, en el cariño, aunque sean las relaciones muy cercanas a ellos. Claro, entonces también nosotros nos lo podemos identificar desde el amor y las relaciones cuando tenemos estos vínculos en que son como finalmente más utilitarios. Así es. No vienen de un real interés de conocer al otro, de compartirse con el otro, de disponer de mi tiempo para compartirme contigo, sino que todo es como, no, pues yo voy a seguir haciendo mis cosas tal cual y si tú quieres como meterte ahí, verás en qué momento, porque yo voy a seguir haciendo las cosas igual. No viene de un genuino interés de profundizar un vínculo. Entonces, también nosotros podemos ir identificando, como dice Panchito, en qué momento en nuestros vínculos nos hemos relacionado con personas que no se vinculan emocionalmente, que son indiferentes, que son más frías, que no están disponibles para compartir tiempos
que no están disponibles para con menos recursos económicos, menos otras instancias, pero principalmente el tiempo y el cariño, la afectividad. Entonces también podemos ir identificando de ahí. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos identificamos de repente en una de esas cosas? Porque si bien el avaro es como más una personalidad avara, eh, también nosotros podemos mirar, oye, ¿en qué momento, pucha, le dije que no a un amigo que quizá necesitaba de la ayuda o necesitaba de mi atención, necesitaba una llamada? O sea, también podemos ir como mirándonos cuando estamos viendo el que es avaro en el otro, ¿no? Siempre hay algo de nosotros que podemos como remirar. Y cómo podemos ir también resolviendo esta idea, porque una de las cosas, si lo miramos como desde el eneagrama, desde esta personalidad indiferente, fría, que no se comparte, que sus conocimientos se los guarda, que es más desde el ego, por decirlo de una manera, cuando ya es más desde el ser, es cómo llegamos a ese camino, como a través de finalmente bajar en acciones, aunque sean mini metas, como muchas veces en este perfeccionismo que uno tiene, como que nunca lo baja en acciones y finalmente el aprendiz a maestro es a través de la experiencia, pues, de la prueba y error, de la experiencia. Entonces tenemos que bajarlo en acciones, tenemos que compartir con los familiares, con amigos, con pareja, o sea, abrirnos a esas posibilidades y así a través de ir modificando este tipo de cosas vamos caminando desde el ego hacia el ser. Disculpa, Sí, sí. Ale, cuando uno es padre, logra identificar que los hijos tienen tal o cual conducta de vida y uno puede ir trabajando en ellos gradualmente y pausadamente, porque la herida de la avaricia, o sea, la barrera que pone la persona que es avara, y vuelvo a identificar, el avaro es un caso extremo. Acá tenemos blanco y negro y hay muchos matices en el medio. Hay algunos que somos avaros en alguna cosa. Yo, mientras estábamos levantando información para compartírsela a ustedes, fuimos identificando, cada uno va identificando en qué cosa uno a veces es avaro, en qué cosa no se compromete tanto. Hay diferentes niveles, diferentes rangos. Por eso que es importante que nosotros vamos tomando precauciones con nuestros hijos. Y cuando uno tiene una relación, hoy en día yo siempre apelo a que las relaciones sean de muy largo aliento y que se puedan siempre buscar soluciones, siempre se pueden solucionar los problemas. Cuando hay personas que tienen una condición en la cual la avaricia pasa un cierto límite, hay que buscar ayuda. Y esta ayuda la puede ir dando un terapeuta, como decía Alejandra, ir tomando ciertas acciones que son pequeñitas, pero como tienen esta barrera que es tan gruesa, tan compleja de abordar, porque la avaricia es uno de los 7 pecados que tiene la barrera para solucionar problemas más complejos. Entonces la persona que la tiene siente que no es necesario, que no es un problema, de verdad lo sienten, a diferencia del ego, digamos, del ego sostenido del primer pecado capital que abordamos en el capítulo anterior, ¿Soberbia? la soberbia, el ego excesivo. Sí, las personas pueden evidenciar o darse cuenta que están afectando su núcleo familiar, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen una avaricia extrema, tienden a quedarse solos porque los demás no lo entienden y ellos no logran entender que tienen un problema. Entonces hay pequeños detalles y pequeñas acciones que se pueden ir haciendo para ir buscando ayuda, complementado con una terapia. Sí, no estaba pensando que también eso, se empiezan a quedar solos y se empiezan a quedar cómodos solos. Y empiezan a buscar alternativas para estar solos, como justificar esa soledad. No, o que el mundo está peligroso, o que, no sé, que ahora me puedo comunicar con el chat GPT para poder conversar, y empiezan a solucionar la vida para estar cada vez más aislados y se autoconvencen de que eso está bien. Sí, porque además es la máscara que ellos tienen. Claro. La máscara de la autosuficiencia. Yo no necesito a nadie, soy autovalente. Pero finalmente esta posesión que tienen viene de una creencia limitante de escasez. Entonces, eso vamos a ir trabajando también en la siguiente episodio, ¿cierto? Cómo vamos trabajando también la abundancia, la gratitud. La gratitud te conecta mucho con la abundancia y de alguna manera también nos ayuda, seamos o no seamos avaros, a conectar
en la siguiente visualización. El tema es cómo vamos sanando por ahí. O sea, si en el fondo uno ve que tiene un apego a la escasez, que no conecta con la abundancia, que siempre vive en escasez o siente que como que guarda o tiene el refrigerador lleno, todo lleno, porque tiene esa sensación de que si no vas a perder. Guarda de manera compulsiva. O le cuesta regalar, o le cuesta ser generoso. Hay que indagar de dónde viene, cuáles son las heridas de infancia, cómo fue la crianza, ¿cierto? Poder ir trabajando también el desapego, la gratitud, y todo eso se puede trabajar de alguna manera con diferentes herramientas desde distintos puntos para ir mirando las heridas e ir trabajando sobre ellas. Claro, mira, no sé si lo dijimos, pero hay un punto que es muy, muy, muy relevante. No solamente no tienen la capacidad de dar, le incomoda dar o regalar o prestar o ser generoso con lo que tienen, son obsesivos en acumular todo lo que puedan acumular, sino que además hay una característica muy importante para que ustedes también la puedan analizar en ustedes y en las personas de su núcleo más cercano, es que no, a pesar de todo lo que tienen, no se dan la posibilidad de disfrutar. Todo lo que tienen no es para disfrutar. Entonces eso ya de suyo es un problema, que la persona tenga mucha riqueza, tenga mucho acumulado y no, porque uno puede decir ya, él no regala, no entrega algo. No, tú le pides colaboración y no ayuda. O le lo pides regala tiempo, cuando está destruido. o lo regala cuando ya está práctica. Esa gente que cuando hay que hacer donaciones nosotros que somos, sí. Bueno, al igual que nuestros amigos que nos siguen mucho de México, son un país sísmico al igual que nosotros. Casi todos los países del Pacífico, digamos, somos muy sísmicos. Acá pasa que cuando hay un terremoto, hay un mega incendio como tuvimos lamentablemente el año pasado acá en Chile, en la región de Valparaíso, sucede que hay gente que regala y dona ropa que está rota, ropa que ni ellos se pondrían, entonces eso también es un problema. Pero cuando tú pasas más allá y lo que tienes tampoco lo disfrutas, entonces estamos entrando en una situación, en un estado en el cual la persona tiene ha llevado el tema de la avaricia, el tema de su compulsión, del tema de su relación con los bienes a un extremo. Así que creo que ya se nos fue, llegamos a los 21 minutos y siempre esto se va haciendo corto el tiempo, pero lo importante es que ustedes vayan sacando algunas cosas limpio de toda la información que nosotros le podemos ir dando, y no se trata de, vuelvo a insistir, que juzguen al otro, que digan, oye, yo tengo 1, 2, 3 amigos que están en esta situación. Primero evalúense ustedes, analicen cuál es su relación con las cosas materiales, con el dinero, con el tiempo, y cuánto nivel de generosidad ustedes tienen para poder dar, con cuán nivel de desprendimiento tienen para poder entregar al otro, digamos. Entonces, evalúense ustedes y de ahí empiezan a buscar alternativas en las demás personas, porque siempre podemos no solamente sanar nosotros, sino que contribuir al resto para sanar. Y los esperamos en el siguiente episodio con la visualización para ir trabajando en el fondo, para ir conectando con la abundancia. Así y con el desapego de lo material y conectar con algo más trascendente. Así que invitadísimos al siguiente episodio en relación a estos 7 pecados capitales. Nos vemos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.